La primera vez que vi a Guillermo frente al juzgado, no lo reconocí. Llevaba años escuchando susurros en la familia sobre un hombre que había huido sin mirar atrás, dejando deudas y corazones rotos. Pero ahí estaba, con esa postura encorvada que delataba el peso de los años, ajustándose las gafas como si el mundo pudiera partirse en dos y las perdía de vista. Yo estaba sentada en los escalones de mármol del Palacio de Justicia, verlorizando mis uñas recién pintadas de rojo pasión mientras esperaba a mi abogado. Hasta que escuché esa voz, quebrada pero inconfundible, detrás de mí. Lina. Lina Donoso. Me giré tan rápido que casi me caigo. Guillermo Rivas Padilla, con las mismas canas desordenadas que la última vez que lo vi, pero con esas ojeras profundas que solo llegan después de una vida de arrepentimientos. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, como si lo hubiera comprado en una tienda de segunda mano después de décadas sin necesitarlos. Traía una bolsa de papel en la mano derecha, abultada como si guardara algo más que documentos. ¿Qué haces aquí, Guillermo?, le pregunté, cruzando los brazos porque de repente hacía un frío que no estaba en el pronóstico. Él tragó saliva como si esas dos palabras fueran un trago de veneno puro. Necesito hablar contigo. Es sobre todo. Su voz tembló al decir eso último. Sobre lo que pasó con Orlando. Orlando Velázquez. Mi hermano mayor. El que había trabajado toda su vida en esa constructora, el que soñaba con jubilarse ahí, el que me había pagado la universidad cuando papá nos dejó tirados. El mismo Orlando que había sido encontrado muerto en su oficina hace 3 meses, con el informe del médico forense diciendo infarto, pero con una carta en el bolsillo que lo cambiaba todo. Guillermo se acercó un paso más, bajó la voz aunque no había nadie cerca. Lina, escúchame. Orlando no murió por un infarto. Orlando me escribió. Me dijo que alguien lo estaba envenenando. El mundo se detuvo. Sentí que el mármol bajo mis pies se convertía en hielo resbaladizo. ¿Qué estás diciendo, Guillermo? Eso es una locura. Él sacó la bolsa de papel y dentro, cuidadosamente doblado, había un sobre manchado de manchas oscuras. No era mancha. Era sangre seca. Extendió el sobre hacia mí temblando, los dedos torpes como si no supieran moverse. Lo encontré en su escritorio el día que me llamó. Orlando estaba paranoico, Lina. Me dijo que su jefe lo había estado saboteando durante años, que robaba sus ideas, que le ponía aceite en las botellas de agua para sabotearlo, pero esto. Levantó el sobre con las 2 manos, como si temiera que de un momento a otro detonara. Esto prueba que era peor. Con manos que no paraban de temblar, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a lápiz, con una letra que reconocí al instante, la de Orlando, torcida y desesperada. Lina, si estás leyendo esto es porque fallé. Orlando. 3 de diciembre de 2023. Y debajo, garabateado con desesperación. El jefe me envenenó. Es Velázquez Cárdenas. Necesito que revises mis cuentas. Está todo en mi casa. Guillermo sabe. También lo está envenenando a él. El papel se me resbaló de las manos y cayó al suelo, manchando mis zapatos de charol con tinta y algo más oscuro. Miré a Guillermo, esperando que me dijera que era una broma macabra, un juego enfermizo de su parte para conseguir atención. Pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Alivio? Guillermo, dije con una voz que no parecía mía, tú sabías. Él asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un año de vida. Sí. Orlando me llamó hace un mes. Dijo que Orlando Velázquez Cárdenas había estado envenenándolo con algo llamado ricino. Hizo una pausa dramática, como si necesitara encontrar las palabras exactas. Sí, ricino. Pero yo no le creí. Pensé que era su paranoia, que Orlando llevaba años bajo mucho estrés, hasta que recibí esto. Señaló el sobre en el suelo. Y entonces volví. Porque Orlando estaba desesperado. Me dijo que Velázquez había sobornado a los peritos para que falsificaran los reportes de contaminación en la obra número 12. Que por eso el proyecto se retrasó y luego cancelaron, y Orlando era el único que sabía dónde estaban las pruebas. La cabeza me dio vueltas. Orlando Velázquez Cárdenas. Mi hermano. Mi salvador. El hombre que había construido un imperio con las manos callosas de mi familia.
El mismo que siempre me decía Lina, algún día esta empresa será tuya también. Pero ahora resultaba que era un asesino en serie metódico, divisando lentamente a quienes consideraba una amenaza. Y lo más aterrador, acababa de enterarme de que mi madre, la reina del drama y las mentiras piadosas, había estado viviendo con ese monstruo durante los últimos 6 meses. Llegué a casa de Orlando como un huracán. Abrí la puerta de un golpe tan fuerte que hizo vibrar los cuadros del pasillo. Mamá estaba en la sala, tomando té con Esmeralda Obando, esa víbora disfrazada de suegra. 2 pares de ojos se giraron hacia mí, uno con curiosidad exagerada y el otro con esa sonrisa de suficiencia que solo Esmeralda sabe poner. «Lina. Qué alegría verte, mijita», cantó mamá, levantándose como si estuviera en una obra de teatro. Justo estábamos hablando de Orlando. Esmeralda me contaba lo triste que está su familia. Tuve que contenerme para no agarrarla del pelo. Esmeralda Obando, la mujer que había saboteado 3 matrimonios de mis primas, la que se había mudado con nosotros después de perder su casa, la que ahora vivía con Orlando y mamá como si fuera su reino personal. «Ah, sí», respondí con una sonrisa tensa. «Pues deberían leer esto». Saqué la carta de Orlando del bolsillo y la lancé sobre la mesa de centro. El té se derramó, manchando el tapete persa que Esmeralda había heredado de su madre muerta. Mamá gritó como si la hubiera apuñalado, recogiendo la carta con manos temblorosas. Esmeralda ni siquiera parpadeó. Solo arqueó una ceja perfectamente depilada y dijo: «Qué drama tan innecesario, Lina. Tu hermano siempre fue un exagerado». Le arrebaté la carta de nuevo, la desdoblé y leí en voz alta las partes clave frente a ellas. Orlando está muerto porque su jefe lo envenenó. Orlando Velázquez Cárdenas. El ricino. Los documentos están en su casa. Dice que Velázquez falsificó los reportes de contaminación en la obra 12. El silencio que siguió fue tan denso que podría haber cortado con un cuchillo. Mamá palideció hasta quedarse del color de la leche agria. Esmeralda, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Eso es una mentira infame», estalló Esmeralda al fin, levantándose con esa elegancia forzada que delataba que estaba a punto de tener una crisis. Orlando adoraba a su jefe. Velázquez lo consideraba como un hijo. «Y por eso lo envenenó entonces», grité yo, fuera de mí. «Porque lo quería muerto, porque era una amenaza». «Mamá, ¿tú sabías algo de esto?». Mamá se llevó una mano al pecho, como si estuviera a punto de sufrir un infarto ella misma. «Ay, Dios mío, Lina. ¿En qué momento esto se convirtió en una telenovela?». Esmeralda se acercó a mí con pasos felinos, como si intentara intimidarme. «Escucha bien, niña insolente. Velázquez Cárdenas no es un asesino. Tu hermano tenía problemas mentales, todos lo sabían. Y Guillermo, ese irresponsable que abandonó a su familia, apareciendo ahora con estas calumnias. Eso me sacó de quicio». «¿Y qué hay de los documentos que Orlando mencionó, Esmeralda? ¿O acaso también estás envenenando a la gente?». Sus ojos brillaron con malicia pura. «Ahora pones a tu propia familia en contra tuya, Lina. Eso sí que es triste». Se acercó más, levantando la voz para que mamá la escuchara claramente. «Velázquez es un hombre de negocios, no un criminal. Tu hermano se estaba muriendo de todas formas. Todos sabíamos que tenía el corazón débil». Mamá soltó un gemido y se dejó caer en el sofá, como si le hubieran dado el golpe final. «Ay, pobre Orlando. Siempre tan enfermizo». En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Mi familia entera, incluida mi madre, defendiendo a un asesino en potencia porque no les convenía enfrentar la verdad. Porque Esmeralda Obando había tejido su red de mentiras tan bien que hasta mamá, que siempre había sido dramática pero no tonta, se la creía. Me acerqué a mamá y la agarré de los hombros. «Mamá, despierta. Orlando está muerto porque Velázquez lo mató. Y ahora Guillermo está envenenado también. ¿O es que no te importa?». Mamá me miró con lágrimas fingidas en los ojos. «Claro que me importa, mi vida. Pero tu hermano siempre fue un exagerado. Velázquez es un hombre bueno». «Velázquez es el demonio», grité, perdiendo completamente el control. «Y tú estás viviendo en su casa con tu cancerbera favorita». Eso fue demasiado para Esmeralda. Su rostro se descompuso por primera vez desde que la conocía.
¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre?, chilló, aunque sus ojos decían algo muy diferente. Me has descubierto. Corrí escaleras arriba hacia la habitación de Orlando, el lugar que él había convertido en su santuario y ahora era el campo de batalla de mentiras. Necesitaba encontrar esos documentos. Si Guillermo decía la verdad, si Orlando había muerto por orden de Velázquez, entonces tenía que haber pruebas. Algo que demostrara que esa serpiente con traje de Armani me había estado envenenando lentamente a mí también, porque Orlando había sido su siguiente víctima antes de que yo llegara. Los cajones estaban revueltos, como si alguien los hubiera registrado a toda prisa. En el escritorio, bajo un montón de papers, encontré una carpeta con sellos de la constructora. Dentro había facturas, correos impresos, y lo más importante, un frasco vacío con etiqueta de aceite industrial, no apto para consumo humano. En la parte trasera, con letra de Orlando, para Velázquez, si sigues así, te mato. Temblé al leerlo. Orlando había intentado documentarlo todo. ¿Pero dónde estaba la prueba de que Velázquez le estaba envenenando con ricino? Volví a hurgar entre los papeles y encontré un sobre pequeño, escondido entre facturas viejas. Adentro había una jeringa usada y un frasco etiquetado como extracto vegetal, cosmético. En la tapa, con tinta casi borrada, decía, ricino puro. Documentación falsa obra 12. Era la prueba. Pero más importante aún, dentro del sobre había una nota de Guillermo. Orlando me hizo prometer que encontraría esto. Velázquez tiene cómplices en medicina forense. Si me pasa algo, lleva todo esto al juzgado. Justo entonces, escuché pasos rápidos en la escalera. Me guardé las pruebas en el bolsillo y respiré hondo. Sabía que quienquiera que fuera a subir, estaba metido en esto hasta el cuello. La puerta se abrió de golpe. Era él. Orlando Velázquez Cárdenas en persona, con ese traje caro que siempre llevaba como si fuera una armadura, y esa sonrisa que ya no me parecía encantadora, sino diabólica. Ah, Lina, dijo con esa voz engreída que tanto odiaba ahora. Justo a tiempo. Necesito que me ayudes con unos documentos importantes en el juzgado. Negocios familiares, ya sabes. Sonreí. No era la sonrisa que él esperaba, sino una mezcla de terror y determinación pura. Tengo algo que mostrarte primero, Velázquez, dije sacando el sobre con las pruebas. Creo que te gustaría ver esto. El restaurante era el lugar al que Velázquez Cárdenas llevaba a sus clientes importantes. Alfombra roja, champán de $150 la copa, y un silencio que solo se rompía con el tintineo de los cubiertos de plata. Pero esa tarde, con las pruebas de envenenamiento y asesinato frente a mí en la mesa de mármol negro, el lugar se convirtió en el escenario de mi venganza. Velázquez me miró con esa sonrisa de tiburón que siempre había odiado, pero esta vez no me amedrentó. Guillermo estaba a mi lado, pálido como un fantasma, las manos temblando sobre la servilleta de lino. Ya le había contado todo, la carta de Orlando, el ricino, las sobornaciones a peritos, y lo más importante, los archivos que demostraban que Velázquez había estado alterando certificados de salud durante años para que sus empleados problemáticos tuvieran accidentes y así eliminarlos del camino. ¿De dónde sacaste eso, Lina?, preguntó Velázquez, ajustándose el reloj como si el tiempo pudiera salvarle. Su voz seguía siendo la misma, grave, segura, la de un hombre que nunca había perdido un juicio ni una pelea. Hasta esa tarde. De la casa de Orlando, respondí, sintiendo como el poder cambiaba de manos. Pero no es solo mío. Tengo copias. Para la policía. Para el juzgado. Hasta para la Fiscalía Anticorrupción le va a interesar, ¿no crees? Velázquez se rió. No era una risa alegre, sino el sonido de un hombre que sabe que su imperio se derrumba. Eres una ingenua, Lina. Papelitos no son pruebas. Hoy en día todo se puede falsificar. Guillermo, que había estado callado hasta ese momento, sacó entonces su teléfono y lo puso en altavoz. Grabación de una llamada hecha esa misma semana. Sí. Soy yo. Orlando está envenenado. Ricino puro. Lo sabíais, ¿verdad? Pero no te preocupes, pálmala de mí y esto se acaba. Guillermo Rivas Padilla. Eso es el titular. La voz de Guillermo sonaba ronca, desesperada. Me quedé helada. No sabía que había grabado eso. Velázquez palideció. Eso es chantaje, dijo con voz ahogada.
Amenazas, corregí yo. Asesinato en primer grado. Eso es lo que vamos a demostrar. Saqué mi propio teléfono y mostré la foto que le había tomado a la jeringa en la habitación de Orlando. Esto es prueba forense. Y luego está el testimonio de la doctora López, la médica que atendió a Orlando esa noche. Le dijiste que le darías una indemnización si alteraba el informe. Ella ya habló con la fiscalía. Velázquez miró alrededor, como si buscara una salida. Pero estábamos en su terreno, su mundo de poder y silencio. Esto es un malentendido, insistió, aunque su voz ya no sonaba segura. Fue entonces cuando mamá y Esmeralda entraron al restaurante como dos actrices en una pesadilla. Mamá llevaba un vestido rosa chillón como si fuera a una gala, y Esmeralda venía detrás, con esa sonrisa falsa que ahora me daba asco. ¡Ay, qué bonito! Una reunión familiar, dijo mamá con esa voz que usaba cuando quería manipular. ¿Por qué no me avisaron de esta cena? Porque no estabas invitada, mamá, respondí sin mirarla. Tú elegiste vivir con un asesino. ¡Felicidades! Mamá se llevó una mano al pecho. Lina, ¿qué cosas dices de tu tío Orlando? No se había enterado de nada aún. Esmeralda avanzó como un depredador, esa sonrisa aún en su rostro pero los ojos brillando con odio puro. Velázquez, cariño, ¿qué está pasando aquí? Él se levantó de golpe, casi derribando la mesa. Nada. Esto es solo un malentendido. Lina se volvió loca, como su hermano. Esmeralda miró los documentos esparcidos sobre la mesa, la grabación sonando de fondo, mi teléfono con las fotos. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Solo abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pez moribundo. Fue entonces cuando Guillermo soltó la bomba final. Ah, y otra cosa, dijo con una calma que me sorprendió. Tengo copias de todas las transferencias que hiciste para sobornar a los peritos. Todo está en una caja fuerte fuera de aquí. Si algo me pasa, se hace pública en una hora. Velázquez se llevó las manos a la cabeza como si quisiera arrancársela. El restaurante entero, que antes era un lugar de murmullos elegantes, ahora estaba en completo silencio. Todos nos miraban. Los meseros se habían alejado. Era el momento. Esmeralda, dije con voz gélida, mirando a esa mujer que había destrozado mi familia con sus mentiras. ¿Sabías lo que estaba haciendo Velázquez? Ella intentó sonreír, pero le salió una mueca patética. Claro que no, mijita. Yo solo quería ayudar. Pero no necesitó responder. Su reacción lo decía todo. El arresto ocurrió ese mismo día. Velázquez fue llevado custodiado por la policía, tropiezo tras tropiezo, como el monstruo que era. Lo más irónico es que gritó que esto lo pagarán mientras lo sacaban, pero nadie lo escuchó. Al menos no en ese momento. Esmeralda, en un arrebato de ego falso, intentó huir, pero la detuvieron en la puerta del restaurante. Mamá se desmayó dramáticamente, pero como nadie le hizo caso, terminó sentada en el suelo, llorando por el escándalo. Guillermo y yo nos quedamos solos en medio del caos, rodeados de pruebas y restos de una cena que nadie tocaría. Él respiró hondo, como si acabara de despertar de una pesadilla de décadas. Lo siento, dijo con voz quebrada. Lo siento por todo. Por abandonarlos. Por no creer a Orlando cuando me avisó. Por dejar que este monstruo destruyera a tu familia. Yo también respiré hondo. No respondí con caricias ni perdón automático. Solo dije, Orlando está muerto, Guillermo. Y mamá sigue siendo mi madre, aunque ahora sé que es capaz de vivir con un asesino sin cuestionar nada. Guillermo asintió, comprendiendo. Pero ahora estáis libres. Eso es lo importante. Me acerqué a él y le di un abrazo rápido, sincero. Luego saqué el teléfono y marqué al número de la fiscalía. Necesitaba asegurarme de que esto no se esfumara. Mientras esperaba que contestaran, miré hacia la calle donde los periodistas ya empezaban a rodear el lugar como buitres alrededor de un cadáver. Velázquez, Esmeralda, los cómplices, todos caerían. Orlando tendría justicia. Y yo finalmente podía respirar. 3 meses después, volví al mismo juzgado donde conocí a Guillermo. Pero esta vez, no estaba esperanzada. Esta vez, llevaba un vestido negro reluciente y un maletín con todos los documentos que destruirían el imperio de mentiras de Velázquez.
La noticia había salido en todos lados. Ex jefe de constructora envenenó a su empleado para quedarse con su trabajo. Esmeralda había sido arrestada por obstrucción a la justicia y complicidad en fraude. Mamá seguía igual, dramática, victimista, pero al menos dejó a Velázquez antes de que la arrastrara con él. Orlando tenía su funeral público al fin. Con su historia limpia, con la verdad brillando más que el mármol del panteón familiar. Yo cargaba una foto suya enmarcada, sonriendo como el hermano que nunca volvería. Guillermo vino, esta vez acompañado de su hija menor, una chica que no conocía pero que se parecía extrañamente a nuestra familia. Me dio un abrazo y dijo, vine a despedir a mi hermano. Por fin. Eso me dolió. Orlando y Guillermo no eran cercanos. Pero al menos él estaba ahí. El juez leyó la sentencia. 25 años para Velázquez y cadena perpetua para Esmeralda por su rol en las coberturas. La familia de Orlando recibió una indemnización millonaria que, según el abogado, podría llegar a sus manos en una década, después de todos los pleitos. Mamá no fue a la corte. Dijo que era demasiado doloroso, aunque todos sabíamos que no soportaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando salí del juzgado, la brisa de la tarde me golpeó suave, como si el universo intentara consolarme. Guillermo se acercó. Lina, dijo, quiero compensaros. A ti y a la memoria de Orlando. Sacó un cheque del bolsillo. Era por $300,000, emitido a mi nombre. Me quedé mirando el cheque. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de cero. Para pagar mis estudios, para comprar una casa, para olvidar este año de pesadilla. Pero algo dentro mí se resistió. No, dije al fin, devolviéndole el cheque. Esto es dinero manchado de sangre. Prefiero no tocarlo. Guillermo asintió, guardando el cheque con resignación. Entiendo. Pero este dinero puede ir a una fundación en nombre de Orlando. Para los hijos de sus empleados, los que quedaron sin trabajo cuando él ya no pudo protegerlos. Eso me hizo llorar. Porque al fin, Guillermo no estaba buscando redención a costa del sufrimiento ajeno. Estaba usando su arrepentimiento para hacer algo bueno. Asentí. Hazlo. Pero que sea transparente. Que todos sepan que viene de la familia de Orlando Velázquez. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real, no la de un hombre que quiere que lo perdonen. ¿Y tú, continuó, qué harás ahora? Me quedé mirando el cielo despejado, respirando hondo. Había pasado de ser una chica ingenua a una mujer con cicatrices. De creer en la familia perfecta a descubrir que estaba construida sobre mentiras y veneno. Tengo 29 años. No soy rica, no tengo un título universitario aún, pero por primera vez en años siento que puedo respirar. Lo decepcionante es que mamá nunca cambió. Sigue siendo la misma dramática, victimista, controladora. La diferencia es que ahora yo sé que no debo dejar que su teatro me arrastre. Orlando murió por creer en ella demasiado tiempo. No voy a repetir sus errores. Así que miré a Guillermo y dije, me quedo con este dolor como aprendizaje. Pero prometo no dejar que defina mi futuro. Orlando merecía justicia. Nosotros merecemos paz. Me despedí de él con otro abrazo y caminé hacia el transporte público, dejando atrás el juzgado y el olor a formaldehído de la burocracia. No necesito el dinero de Velázquez. No necesito la aprobación de mamá. No necesito que Guillermo me perdone. Solo necesito seguir adelante. Porque al final del día, la familia no es sangre. Es quien te elige cada día aunque no te lo merezcas. Y yo elijo no volver a envenenarme con mentiras. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.